El cubismo surge en Francia en el siglo XX, entre 1907 y 1908. Sus creadores fueron los famosos Pablo Picasso y Georges Braque. Movimiento artístico que marcó un distanciamiento respecto a la pintura tradicional y sentó un precedente vital para el surgimiento de las vanguardias artísticas. Explora una nueva perspectiva geométrica de la realidad. Ve los objetos desde todos los puntos de vista posibles, lo cual fue una ruptura con el modelo pictórico vigente desde el Renacimiento. El término cubismo, no obstante, no fue propuesto por los propios pintores, sino por el crítico Louis. Afirmó que las obras reducían el paisaje y el cuerpo humano a insípidos cubos, y procedió entonces a hablar del cubismo. El cubismo no consiste en pintar a través de cubos, renuncia a la tridimensionalidad. Se considera el cubismo como la primera de las vanguardias artísticas. Carece de oportunidad, ofrece múltiples puntos de vista, suprime la mayoría de los detalles de los objetos que representan, colores apagados, grises, verdes y marrones, sobre todo en su primera época. Dada su ruptura con toda forma de naturalidad, fue necesario acompañar la obra de un texto explicativo, gesto que se hizo común en las obras de arte vanguardistas. Georges Braque, el padre del cubismo francés, fue fundador junto a Pablo Picasso del primer movimiento artístico en romper con la perspectiva del renacentismo, el cubismo. Nació en Francia en 1882, en el seno de una familia de artesanos. Se formó en la Escuela de Bellas Artes entre 1897 y 1899. A partir de 1903, comienza sus estudios en la Escuela de Bellas Artes parisina, y su amistad con Picasso lo llevó a cambiar su estilo. Esto lo llevó a descubrir una nueva tendencia que luego se transformaría en vanguardia artística a nivel mundial. Junto a Picasso, profundizaron esta ruptura experimentando nuevas formas de usar el color, las figuras geométricas y adoptando lo que después se llamaría perspectiva múltiple, donde se representan todas las partes de un objeto en un mismo plano. Viaducto al Estaqué, 1908. Se caracteriza por la moderación en el color. Dominan los tonos neutros como grises y marrones con un punto único a fin de integrar múltiples perspectivas en un solo plano. A simple vista podemos decir que son solo rayones. Sin embargo, el cubismo sitúa los objetos en un mismo plano, rechazando la apariencia real de las cosas y su profundidad. En esta obra en especial, se puede notar que utilizó más colores de los que por lo general suelen usar los artistas del cubismo. Esto hizo la pintura más cálida. La guitarra, 1909. Esta obra se enfocó en el análisis de la realidad y su descomposición en planos de los volúmenes de un objeto. Se abandonó por completo el interés de verosimilitud. Abundan los ángulos y las líneas rectas, y la iluminación no es real. No tiene una fuente única, sino que el pintor hace surgir de diferentes puntos. Los tonos preferidos son castaños, grises, cremas, verdes y azules. Bullard and Fishes, 1912. George se centró mucho en la forma cubista de pintura durante los últimos años, prefiriendo imágenes de naturaleza muerta y objetos inanimados. Esta pintura tiene un diseño muy simplista, en el sentido en que el observador ve la botella, unos peces que están dispuestos en un plato sobre una mesa. Estos artículos son ordinarios de todos los días, que él transforma en extraordinarios. Están hechos para que parezcan tan diferentes a su forma habitual. Pablo Picasso fue un pintor y escultor español creador del movimiento cubista. Considerado uno de los mayores artistas del siglo XX, participó en muchos movimientos artísticos que se propagaron por el mundo y ejercieron una gran influencia en otros grandes artistas de su tiempo. Este gran artista pintó más de 2000 obras actualmente presentes en el museo y colecciones de toda Europa del mundo. Guernica, 1937. El tema gira en torno a los horrores de la guerra. Picasso, frente al encargo de la República Española, inmersa en plena guerra civil después del
alzamiento militar, se ve conmocionado por las noticias del bombardeo de la ciudad vasca de Guernica. Picasso poco a poco va destacando los motivos concretos del bombardeo para ir concentrando toda la violencia en símbolos y figuras que dejan de remitirse al hecho concreto. Jacqueline con las manos cruzadas, 1954. Jacqueline aparece en sí misma mirando hacia la izquierda, suponiendo siendo el pasado, con el rostro serio. Su cabeza, su mente parece estar en otro lado, lejos del cuerpo que se encuentra atrapado en la realidad presente mientras retuerce los dedos de sus manos, el fondo circular alrededor de la figura aislándola. Si observamos la cabeza, aparece un espacio amplio, frío, nostálgico. Si mira su cuerpo, aparece sentada en el suelo apoyada en una esquina densa, roja y negra. La zona superior transmite cierta tristeza, la zona inferior transmite incomodidad. Le Musée d'Avignon de 1907, fuertemente influenciado por tallas primitivas, en particular en esculturas africanas, es una pintura de figura de una escena en un burdel. La pintura nos presenta un incómodo mosaico de fragmentos angulares y superpuestos de 5 desnudos femeninos, al menos 2 de los cuales miran provocativamente al espectador. Sus características cubistas se combinan poderosamente con sus formas violentas y sus máscaras animales para sorprender y desafiar al espectador. El color de su carne los hace parecer completamente desnudos en lugar de simplemente desnudos, y la forma en que se agrupan las figuras también se sorprende. El punto principal era desafiar los supuestos normales del espectador. Fernand Léger fue un destacado pintor cubista francés de la primera mitad del siglo XX. La pintura de Fernand Léger se caracterizó por la confluencia de aspectos arquitectónicos, presentando especial importancia a la relación entre figuras, líneas y colores. Además, su preferencia por la pintura mural le permitió introducir en sus obras otros factores. Después de la Primera Guerra Mundial, adoptó el figuratismo sin modificar por ello su estilo, y relacionó a sus cuadros imágenes muy esquemáticas, como la vida real o soñada, con otras de la vida de su cultura. Contrast of Forms. Léger realizó una de las obras más abstractas jamás vistas. Durante 2 años trabajó intensamente en este modelismo experimental, produciendo un aproximado de unos 50 lienzos. Formas repetidas como conos geométricos, cubos o cilindros son los componentes de estas obras. Se rechaza la ilusión central de la mecánica de la representación con formas más o menos bloqueadas, soportes expuestos, color no modulado directamente del tubo aplicado en parches pictóricos. Mujer con el gato. Este cuadro representa a una mujer desnuda, pintada en grisalla y compuesta por esferas, conos y tubos. Produce un gran impacto visual. La simplicidad de la composición concuerda con la paleta de colores, la cual está reducida a tonos rojos, amarillos, blancos y negros. El cuadro forma parte de un grupo de representaciones de figuras femeninas monumentales. Algunas de ellas están leyendo, otras tomando el té. La mujer y el libro. Este cuadro está basado en una frase de Léger. Había descompuesto el cuerpo humano, así que me puse a armarlo de nuevo. Las superficies lisas de esta mujer volumétrica, el ramo de flores y el libro evocan a piezas mecánicas ensambladas. El brillo metálico y la geometría ajustada son tratamientos estilísticos que se repiten en muchas de las pinturas de Fernand. En este periodo toca temas como la vida muerta, la figura y las escenas interiores. En forma simplificada y en colores primarios ofrece una imagen sólida y duradera a medida que Francia se recupera de la devastación de la guerra.